La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Jesús declara en Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero hablar sobre el tema: la verdad os hará libres. Qué poderosa es la verdad de Dios. La verdad de Dios hace romper los yugos del opresor y los hace podrir. La verdad produce alegría en aquellos que la practican. La verdad produce también vida eterna a todos aquellos que se paran firme en la verdad y practican la verdad. Por lo tanto, quiero llamarles la atención especialmente a seguir la verdad para que usted viva en libertad. Probablemente usted se encuentra abatido, desesperado, no haya qué hacer, no encuentra el camino de la salida de donde usted ha caído en ese tremendo fracaso de pecado. Probablemente usted es un alcohólico, desea salir del alcoholismo, pero no puede. Conozca a Jesucristo, Él es la verdad. Acéptelo en su propio corazón. Acepte su palabra, lea las Santas Escrituras y escuche constantemente las enseñanzas bíblicas a través de los miles de predicadores que hay en toda la faz de la tierra, especialmente los que estamos por la televisión, por la radio, los que estamos en las calles, en el templo predicando. Escuche la palabra y deleítese en esa preciosa palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, declara Jesús. A la luz de reconocer esto, usted debe creer sinceramente y de todo corazón en el Señor Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados, ya que Dios está dispuesto a restaurarle, dispuesto a perdonarle, no importando cuál fuese su pecado, no importando cuál fuese la maldad en que usted se encuentra. Si usted se dispone a que Dios lo sane, lo libere de la condenación, Él lo hará porque Él está dispuesto a hacerlo. Jesús declaró especialmente en el libro de Marcos 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando el hombre determina arrepentirse, conquista la victoria máxima, que es el perdón, que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Logra la bendición que un día que parta de este mundo será resucitado en el día de la resurrección para vida eterna. Su nombre estará en el libro de la vida. Cuando usted se arrepienta, vendrán cambios grandes operados por Dios mismo. Bienaventurado el hombre que se arrepiente, mientras que el otro que no se arrepiente es desventurado. Vivirá bajo condenación, vivirá sinceramente encadenado en sus delitos y pecados y entregado al diablo para que lo haga triza y lo haga pedazos, porque no quiso arrepentirse. Para que usted me entienda, si está lloviendo piedras y yo me salgo de mi casa, digo, está lloviendo piedras, voy a salir a recibirlas. Entonces voy a morir bajo las piedras porque fui completamente insensato. Me fui a meter donde está la tormenta de piedra.
pero digo, está lloviendo piedra, me quedo dentro de mi casa. Así es, si te quedas en Dios, serás librado de la tormenta de los juicios que vienen, serás librado del dolor eterno. Pero si tú decides andar sin Dios y sin esperanza, entonces la muerte te va a sorprender. Cuando vengas a despertar, estarás en un lugar terrible donde no hay esperanza, donde no hay salida. Pero qué importante es arrepentirse, porque el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús declaró que el amor de nuestro Dios es tan extenso, tan amplio. Su amor es completamente para todo el mundo, pero lo conquistan los que se arrepienten, los que saborean el 100% de ese amor de Dios son los que se arrepienten. Puedes estar tan herido, tan abatido, desconcertado, con un gran dolor en tu alma, pero si vienes a Jesús, gozarás de la sanidad interna. Tus emociones serán sanadas. Tu corazón, tu alma, tu forma de pensar, tu forma de actuar, todo tendrá un cambio operado por Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está incluido todas las razas, tribus, lengua y nación. En eso está incluido todo el hombre por depravado que se encuentre. Está incluido dentro de ese amor, pero el hombre para gozarlo debe de arrepentirse de sus pecados y debe de tomar la determinación de recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida en su corazón. Cuando lo invite a Cristo Jesús a morar en su corazón, entonces tendrá la paz, tendrá el poder también para vencer todo pecado, tendrá el gozo y la alegría dada por nuestro Señor Jesucristo. Le dará dirección, tendrá conocimiento, tendrá entendimiento claro y preciso, porque Dios va a limpiar su propia vida, va a restaurarlo. Pero si usted decide rechazar el amor, las caricias, el consuelo del Todopoderoso, entonces todo lo echó a perder, todo viene en su contra. La Biblia dice claramente, y es el Señor Jesús, el Hijo del Eterno Padre hablando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué interesante lo que Jesús continúa diciendo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Tal vez usted diga, entonces sigo pecando porque no hay ninguna condenación. Ya hemos hablado que todo aquel que cree en Cristo es porque se arrepintió de sus pecados para servir con integridad, con rectitud, con honestidad a Dios. Para este tipo de personas gozará el 100% de la grandeza, del amor y de la ternura y de la compasión de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Mas Jesús continúa diciendo, el que en él cree no es condenado, nadie que cree en Cristo. Este creer en Cristo no es un simple creer del diente al labio, es tomar acción de vivir de acuerdo a los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios. Entonces ese cambio lo trae Dios cuando el hombre determina someterse a las leyes del Rey. El Rey es Jesucristo, Él es el Salvador. Y Jesús dice, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Según Hechos capítulo 4, verso 12, nos dice que en ningún otro hay salvación. No se encuentra en los hombres ni en las religiones del mundo. Se encuentra en la persona de Jesucristo. No se encuentra en los cristos fabricados por los hombres, por la mano de borrachos, por adúlteros, fornicarios, hechiceros, bandidos, malcriados, repugnantes. De ninguna manera esos dioses no pueden salvarle, pero el Hijo de Dios, que vino a través de la Virgen María y que fue al Calvario, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitado al tercer día, y que después de 40 días subió a los cielos y está a la diestra del eterno Padre celestial. Entonces, todo aquel que cree en él no tendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo podremos entonces ser salvos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la decisión es suya. Debe de tomar esa decisión de confesar con su boca que Jesús es el Señor. Debe de creer entonces en su corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo el Señor. Porque con el corazón verdaderamente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para vida eterna, para salvación. Según Romanos capítulo 10, verso 10, y según el verso 11 nos habla, pues las escrituras dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Toda persona que determinó recibir a Cristo en su corazón, esta persona ciertamente es bienaventurado, es altamente dichoso, porque con el corazón creyó para justicia, pero con su boca confesó para salvación. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús nunca jamás será avergonzado delante de Dios, ni delante de los ángeles, ni delante de los hombres, porque Dios lo ha aceptado, lo ha cambiado, lo ha transformado en una nueva criatura. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No importa su raza, su color, su estatura, su nacionalidad. No importa de qué tribu es o qué raza sea. No importa sinceramente de dónde usted es. Lo importante es que invoque el nombre del Señor y crea con toda la sinceridad de que Dios es Dios y que lo ha perdonado, lo ha limpiado. Y si usted ciertamente ya es limpio, gracias a Dios por ello, pero si no es limpio, es tiempo de que usted comience a invitar a Jesús a que more con usted y en usted. En Romanos 10, verso 12, el apóstol dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Gracias a Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Si usted se propone a glorificar ese nombre, a exaltar ese nombre y a vivir de acuerdo a ese nombre, entonces usted tendrá vida y es bienaventurado a partir de esa decisión. Según Efesios capítulo 1, verso 7, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, hemos sido comprados a precio de sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay otra forma de ser más que vencedores, sino
conociendo la verdad nos hará libre de toda condenación tan pronto nos disponemos a amarla y a obedecerla. Así, por la gracia y misericordia de Dios, recibir el regalo de la vida eterna es importante. Ese regalo de la vida eterna es Cristo Jesús. Recuerde el pasaje que he citado anteriormente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice en Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese goza de la prioridad más grande y preciosa, que es la vida en Cristo Jesús. Y esa vida, ¿qué significa esa vida? Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. El que tiene esa vida abundante que ofrece Cristo Jesús no necesita más la cerveza, más la droga, no necesita más las vagancias, no necesita estar metido en problemas aquí, problemas allá, porque Dios ha transformado su vida, su corazón. Cuán interesante es. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo que Cristo dice, no es que yo me la invente para decírsela. La dice preciosamente la boca de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo también en Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh, qué poderosa es esta verdad. Jesús lo afirma diciendo, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree en mi Padre, el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación. ¿Qué ha sucedido entonces? No viene a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Dios transformó la muerte en vida, la derrota en victoria, la tragedia en victoria. Transformó las tinieblas en luz, la amargura en dulzura, la guerra en paz. Entonces vino ese cambio operado por Dios en la vida de aquel que recibió a Jesús. Pero el que rehusó hacerlo y no quiere nada con él, entonces vivirá en zozobra, vivirá intranquilo, no tendrá paz de día ni de noche. Va a necesitar constantemente un pedazo de cigarro para mitigar su pena, un poco de alcohol para más o menos mitigar la situación de angustia que hay. Mas aquel que cree en Cristo será resucitado para vida. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted se siente muerto en delitos y pecados, crea en Jesucristo y tendrá vida y vida en abundancia. Jesús dijo en Juan 11, verso 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por supuesto que lo creemos, de que tenemos vida a través de la persona de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa si seguimos pecando? Entonces, la paga del pecado es muerte y muerte eterna, muerte para condenación. Esa es la paga del pecado. El sueldo que se recibe por el pecado es la muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva quiere decir regalo. Ese regalo de Dios es vida eterna que se encuentra en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro, que es el Hijo de Dios. Y qué importante es que a través de él recibimos el perdón.
recibimos la salvación, recibimos la vida. Usted necesita recibir esa vida. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo es posible esto? Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? Por el regalo de Dios sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el regalo de Dios para ustedes. Ese regalo de Dios es Cristo para nosotros. No por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, la salvación no se adquiere porque hagamos esto o lo otro, sino que consiste en aceptar el regalo de Cristo. Él pagó completamente todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra deuda está saldada. Debemos acudir a Jesús. Si nuestra deuda ciertamente está saldada, no debemos nada. Tenemos la carta de nuestra libertad, que es la palabra de Dios. Su sangre nos ha hecho completamente libre porque Él nos compró a precio de sangre. Estamos libres de condenación. Pero si yo vivo en pecado, debo de acudir a mi Señor Jesús a confesar mi pecado y a tomar decisiones concretas y sabias e inteligentes. No volver más al pecado, sino a vivir en santidad, en rectitud delante del Todopoderoso. Nos salvó Jesús no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dice en Tito capítulo 3, verso 5. Jesús, el cual derramó en nosotros abundantemente, ciertamente, esa gracia renovadora, esa gracia salvífica. Según Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, Cristo es la gracia que Dios nos ha dado y debemos acudir a esa gracia para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesús. El que tiene, ciertamente el que tiene la vida es porque tiene a Cristo. Primero de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cómo debo de tener al Hijo de Dios en mi corazón? Personalmente, usted debe de invitarlo y decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón y haz los cambios que yo nunca he podido hacer por mi propia capacidad. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. No hay certeza, no hay seguridad. Pero el que lo recibe en su corazón, entonces tiene la vida eterna. Y vida eterna significa paz, gozo, alegría, libertad, dominio, esperanza eterna, esperanza incorruptible. Entonces, primero de Juan 5, verso 13, estas cosas os he escrito, las he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Queridos oyentes y televidentes, ciertamente no hay otro camino más que Jesús. Es la esperanza de vida, es la esperanza del gran consuelo que usted necesita. El cambio que usted quiere tener para el bienestar de su vida y el bienestar de todos los suyos se encuentra en recibir a Jesús por la fe en su corazón. Esto implica un verdadero arrepentimiento, confesión de pecado y la disposición
de abandonar el pecado. Dios le dará el poder, la capacidad, el 100% de no pecar más. Dios le dará la capacidad de vivir una vida recta, pura, santa, apartada exclusivamente para Dios. Queridos oyentes, no se olvide que Dios lo ama. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad que es Cristo Jesús, recíbelo en tu corazón y te hará libre. Entonces determina amarlo, servirlo todos los días de tu vida. ¿Quieres recibirlo? Di conmigo: Jesús de Nazaret, me arrepiento de haber pecado delante de tus ojos. Borra todas mis maldades y todo pecado que he cometido ante tus ojos. También te invito a que entres a mi corazón. Haz los cambios necesarios, todos los cambios que necesito en mi vida. Quiero que te entronices en mi corazón y gobiernes mi vida. Te honraré con todo mi corazón en obediencia a tu palabra. Me someteré a tus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos y leyes. Y te alabo, te bendigo por perdonar todos mis pecados y adoptarme hijo de Dios y convertirme en rey y sacerdote para nuestro Dios. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Quiero orar por usted, Padre precioso. Todos los que confesaron sus pecados se arrepintieron. Te pido que tu gracia, tu poder se manifieste en grande alegría de salvación, en grande certeza, en gran seguridad de que son salvos. Te alabo y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su sintonía y les invitamos a los servicios día miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 5 de la tarde en la iglesia Roca de Luz Eterna en el 605 East 42 Street. Es la dirección que aparece siempre al pie de la pantalla de su televisor. Que Dios le guarde, que Dios lo bendiga y lo haga prosperar todos los días de su vida. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.